chicos, vamos con los recabitas. Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a iniciar nuestra clase. Recuerden que estamos hablando del tema del jardín. Para comenzar nuestra clase, vamos a orar. ¿Orar conmigo? Sí. Vamos a orar. Cierra los ojitos. Papito Dios, Papito Dios, te damos gracias te damos gracias por esta mañana por esta mañana y este día y este día que es para honrarte. que pasa en Gal. Te pedimos Te pedimos que tomes el control que tomes el control y bendigas y bendigas esta clase esta casa y nos permitas y nos permitas aprender aprender qué pasó en el jardín. qué pasa en el jardín. Te damos gracias Te damos gracias. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, chicos. Entonces, ¿recuerdan que hace 8 días vimos la clase que estábamos en el jardín? ¿Quién ya está por ahí? Conectadito, me regalan sus daticos. Si está por ahí Samuel o los chicos González, nos regalan los datos de quienes se conectaron. Voy a mostrarles. Listo, vamos a empezar a hacer un recuento. Entonces resulta que en el jardín, ¿se acuerdan que Dios hizo la creación? Miren, les voy a mostrar. Hablamos de la creación y resulta que Dios creó a Adán y Eva en el jardín. Creó los animales, todo eso. Y estaban muy felices, ¿cierto? ¿Cómo están los niños? ¿Felices o tristes? Estaban muy felices. Pues bueno, eran Adán y Eva, pero para que ustedes me entiendan, lo hicimos con niños. ¿Listo? Pero resulta que apareció alguien. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Esta era una serpiente muy astuta. Mírenle la cara de malgeniada y de pilla que tiene. Y resulta que esta serpiente era como un títere del mal y hacía todo lo que el maligno le decía. Y entonces el diablo, como es tan envidioso, le dijo: tienes que robarle la alegría a Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Darío, Dios te bendiga. ¿Nos regalas los nombres de tus niños, porfa, o de tu niño? Y entonces resulta que Eva no sabía que la serpiente era manipulada como un títere por el mal. Y se fue y se puso a hacerle caso a los consejos de alguien malo, de alguien desobediente, de alguien envidioso. ¡Ush! No, miren nada más a quién le fue a hacer caso. Y la serpiente le dijo: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol que está en el jardín? ¡Ja! Miren, la serpiente le trajo una verdad a medias. Y ahí voy a hacer una pausa, porque resulta que necesitamos tener claridad con lo que dice la Biblia. Y en Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuáles árboles podía comer? De todo árbol del huerto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces Dios le dijo: pueden comer de todos los árboles menos de uno. Y si comen de ese árbol que les estoy diciendo que no lo hagan, entonces van a morir. La serpiente les dijo una verdad a medias. Es que Dios es malo y no quiere que coman de ningún árbol ese Dios. Y es que es, no, muy malvado. A veces hay personas que nos dicen verdades a medias para que nosotros seamos desobedientes y para que perdamos las bendiciones. Entonces hay que leer la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros tengamos claridad sobre lo que dice Dios. E imagínense, niños, ¿qué hizo Eva? Miren, se llevó un fruto y le dio a su esposo. No le hizo caso a Dios. Eso es algo terrible. La desobediencia es algo muy terrible. Es una de las cosas más antiguas en este planeta, pero es algo terrible.
¿Por qué? Porque la desobediencia, ¿se acuerdan que hace 8 días vimos que nos hacía perder las bendiciones y que nos generaba tristeza? Entonces no tenemos que ser desobedientes porque trae por lo general consecuencias de dolor. ¿Listo? Pero hay algo importante. Ahí vamos en nuestra historia, ¿cierto? ¿Se acuerda que habíamos quedado? ¿Cuál era el fruto? ¿Cuál sería ese fruto, niños? ¿Quién me dice cuál era el fruto? ¿Sí leyeron la Biblia para ver cuál era el fruto? ¿Qué dice la Biblia? En Génesis 3:6 dice qué fruto era. ¿Quién me dice qué fruto era? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Qué fruto era? ¿Qué fruto era este? Si era codiciable, digamos, todos dicen que es la manzana, pero a mí no me gustan las manzanas. A mí no me parecería codiciable una manzana. ¿A ti sí? Pues sí. Pues sí. A mí me parecería codiciable un fruto de café. No sabemos cuál es el fruto. La Biblia dice que era un fruto, pero aquí no dice que comió una manzana o que comió una naranja, una pera, una gulupa. No. Hay que ser claros con lo que dice la Biblia. Ahí dice que fue un fruto. Entonces, ¿cómo sería ese fruto? ¿Cuál de estos sería? Todos son deliciosos. Todos son deliciosos. Algunos les parecen deliciosos, a otros no. Digamos, yo hubiera visto una sandía, de pronto sí me hubiera parecido agradable. Porque decía que eran apetecibles, agradables a la vista. O sea, era algo que a ellos les iba a gustar. Exacto. ¿Cierto? Pero resulta que como la Biblia no dice cuál era el fruto, mire, aquí pintamos un fruto de manera diferente, de muchos colores. Porque nosotros tenemos que aprender a ser muy claros con lo que dice la Biblia, listo, a tener cuidado. Entonces dice que fue un fruto. Entonces, en el jardín habían muchos árboles. Habían 3 tipos de árboles. ¿Se alcanzan a ver la pantalla? Sí. Y yo aquí les hice un dibujito. Miren. En el jardín habían árboles frutales, como estos. ¡Ay! Habían árboles, estaba el árbol de la vida, lo dibujamos así como con rayitos de luz, y estaba el árbol del bien, del mal y del conocimiento. No es que el árbol estuviera feliz y triste, no, es para que los niños me comprendan un poquito el concepto. ¿Cuántos tipos de árboles había en el jardín? 3 árboles frutales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Resulta que aquí tengo el árbol del conocimiento. Miren, del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que la persona iba a tener como criterio, iba a saber lo que era bueno, iba a conocer, y lo que era malo. O sea que ellos eran como unos niños inocentes, ¿cierto? Sí. Antes de comer este fruto. Pero Dios les dijo que no comieran de esto. ¿Qué pasa con un niño cuando crece? ¿Asume las consecuencias de sus actos? No. Cuando ya es adulto, se supone, ¿cierto? Sí. Porque ya tiene conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Dios había creado los árboles frutales, el huerto, todo. Y el hombre tenía que estar allá cuidando el huerto. Había un árbol de la vida. Pero al hombre conocer la verdad sobre el bien y el mal, ya no podía comer del árbol de la vida, porque imagínense lo malvado que hubiera sido el hombre y que nunca se muriera. Sería algo gravísimo, ¿cierto? Cierto. Terriblísimo. Entonces por eso Dios lo sacó del jardín. ¿Pero por qué lo sacó del jardín? Por desobedientes. Miren, aquí está. Por desobedientes. La desobediencia nos trae susto,
nos trae temor. Ellos todo lo tenían en el jardín, pero no sabían cómo no sabían cómo tenía que ser la vida fuera del jardín. Les tocó Por eso trabajar, les dio miedo, se asustaron, Les dio se miedo. escondieron de Dios. se escondieron de Dios y les tocó empezar a trabajar y a subir, bueno, y a ganarse la vida. Entonces, niños, es muy importante que seamos obedientes, porque con la obediencia, miren, nosotros tenemos muchas bendiciones en la casa. Si nosotros le hacemos caso a papito y a mamita, estamos haciéndonos como acreedores, como les digo. O sea, nos ganamos el derecho al versículo, a la promesa que está en la Biblia, que seremos de larga vida y nos irá bien. Dice la Biblia que el hijo que es obediente, pues tendrá larga vida. El que no, pues no dice que no va a tener larga vida, pero pues nos imaginamos que ocurrirá lo contrario, ¿cierto? Como dicen por ahí, exagerando un poco. Entonces, es importante la obediencia. Adán y Eva lo tenían todo, Dios fue muy claro y Dios le dio la oportunidad y confió en ellos y les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de cuál. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Listo? Entonces, si Dios les dio la oportunidad a ellos y les explicó muy clarito lo que tenían que hacer, ¿por qué ellos serían tan desobedientes? Tal vez escucharon malos consejos, ¿cierto? Sí, Se dejaron llenar que la serpiente les vino con cuentos de verdades a medias y perdieron la bendición. Y una vez ya comieron del fruto, que no se sabe cuál fruto, si no era un fruto, y en esa época fueron engañados. tantas cosas que se han extinto en este planeta, ¿cierto? No sabemos qué fruto sería. Y fueron engañados y perdieron la bendición. Y miren, niños y papitos, algo muy fundamental, la obediencia es tan importante que debemos manejarla en los niños, porque miren, por la desobediencia, Adán y Eva hicieron que toda la humanidad perdiera el privilegio de estar en el jardín del Edén, ¿cierto? Cierto, amor. Entonces es importante seguir las pautas. Dios les dio las pautas. Nuestros niños necesitan seguir pautas. En la sociedad hay reglas, en el colegio hay reglas, en la casa hay reglas, en los diferentes lugares hay reglas. No es que ellos sean sumisos sin criterio, no, ellos tienen que tener su criterio y ellos también pueden contribuir a la construcción de las reglas, porque recuerden que si formamos hogares o si tenemos como pautas de crianza métodos autoritarios, pues vamos a generar problemas psicológicos en los niños. A ellos hay que dejarlos que ellos también se involucren en ciertas cosas que se pueden involucrar, pero no podemos perder la autoridad que tenemos como padres, pero sin caer en el autoritarismo, ¿verdad, doctor? ¿Verdad? Sí, señora. Entonces es muy importante que los niños tengan pautas de crianza claves, claras, acordes a su edad, para que ellos puedan manejar la obediencia, porque el día de mañana en una empresa, si él no tiene ninguna claridad frente al cumplimiento de reglas y llega tarde y lo van a despedir, pues se va a frustrar, van a ocurrir muchas cosas a futuro. Entonces, como les hemos dicho en todas las clases, es importante trabajar desde ya en ellos ciertos valores, ciertos comportamientos, ciertas habilidades para que cuando grande pues como que tengan más oportunidades, más opciones de desempeñar diferentes roles. Entonces, para la tareita hay algo que se llama dactilopintura. ¿Qué es esa palabra rara? Pues que pinten con los dedos. ¿Se acuerdan de las huellas dactilares? Entonces, necesito un marcador o un plumón. Van a coger su dedito y vamos a hacer los 3 árboles. ¿Listo? Yo voy a coger un marcador por el tiempo. Voy a hacer el chamisito del arbolito. Ustedes allá en casita cogerán el pincel con pintura negra o con pintura café, como el niño quiera. Que el niño coja bien el pincel. Acuérdense que tiene que sostenerlo correctamente para que desarrolle el agarre de pinza en la motricidad fina. Yo voy a hacer de cuenta que esta es la base de mi arbolito. ¿Listo? Ustedes saben que aquí por el tiempo pues no podemos perfeccionar muchas cosas. Me voy a humedecer bien mi dedito en pintura. Hay algo curioso, que los niños todavía no tienen tan marcadas las líneas de los deditos, de las huellas. ¿Listo? Entonces vamos a ayudarles y vamos a hacer los árboles. Miren.
como si fuera a poner huellitas. Y voy a empezar a formar mi árbol. Esto también nos ayuda a que el niño siga pautas, instrucciones. Podemos mezclar hojas verdes claras con hojas verdes oscuras. Y vamos a realizar los 3 árboles. Los 3 tipos de árboles que habían en el jardín. Si no tiene tanta pintura, va a quedar mejor la huella. Y pues los niños no tienen uñas largas como las mamás. Entonces pues es más fácil que les quede la huella. ¿Cierto? Miren. La idea es que queden los árboles de manera creativa. Y van a ser los 3 arbolitos. Esto que el niño se unte, que el niño vea que hay diferentes maneras de dibujar, de hacer las cosas, les va a desarrollar la creatividad. Y la creatividad es fundamental para la inteligencia. Recordemos que hay países donde los niños no van al preescolar ni a la primaria ni nada de eso, sino que en los primeros años de vida los ponen a que ellos manejen muchas cosas de creatividad y ya después sí los ponen a estudiar. Y eso les ayuda a desarrollar mucho la inteligencia. Lo que pasa es que son países muy desarrollados, pero nosotros también podemos investigar y desarrollarnos. Mire, más o menos, ya cuando se seca ya quedan las huellitas y vamos a formar nuestros árboles. Entonces, dejen que el niño, póngale un delantal, una ropa vieja, y que el niño experimente, que el niño haga sus huellitas. Entre menos pintura, mejor les va a quedar la huellita. Pueden combinar verde claro con verde oscuro y se van a ver las ramitas más bonitas. Pueden hacer los tallitos con el pincel. Recuerden que los niños deben coger así el pincel. Esto no. Ni tampoco que le ejerzan mucha fuerza, porque esto les va a traer problemas a futuro. Entonces esperamos, papito, que esta clase les sirva, que los niños comprendan la importancia de la obediencia, que nosotros también comprendamos la importancia de la obediencia y las bendiciones que trae esto. Nos conectamos con la conferencia dominical del pastor Gabriel Sánchez. Nos vamos ya para la conferencia. Dios los bendiga. Nos envían las fotos con las tareas. Espero que les quede mucho más bonita que la mía porque tienen más tiempo. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Recuerde que somos Pasión Kids.